El demonio y la señorita Pruin. Pablo Coelho. Los habitantes de Viscos se familiarizaron enseguida con la rutina del extranjero. Se levantaba temprano, tomaba un desayuno copioso y salía a caminar por las montañas, a pesar de la lluvia incesante que empezó a caer el segundo día de su estancia en el pueblo, y que pronto se convirtió en una densa nevada que raramente amainaba. Jamás almorzaba. Solía volver al hotel a primera hora de la tarde, se encerraba en su cuarto y todos suponían que dormía la siesta. Cuando anochecía volvía a sus paseos. Esta vez por los alrededores del pueblo siempre era el primero en llegar al restaurante. Sabía pedir los platos más refinados. No se dejaba engañar por el precio. Siempre elegía el mejor vino, que no era necesariamente el más caro. Fumaba un cigarrillo y después se acercaba al bar, en donde empezó a entablar una amistad con los clientes habituales. Le gustaba escuchar las historias de la comarca, de las generaciones que habían habitado Viscos. Había quien afirmaba que en el pasado había sido una ciudad mucho más grande, como lo demostraban algunas ruinas de casas que habían al final de las 3 calles existentes en la actualidad. Las costumbres y supersticiones que formaban parte de la vida de la gente del campo, de las nuevas técnicas de la agricultura y pastoreo. Cuando le llegaba el turno a hablar a sí mismo, contaba algunas historias contradictorias. Unas veces decía que había sido marinero, otras se refería a las grandes industrias de armamento que había dirigido, o bien hablaba de la época en que lo había dejado todo para recluirse durante una temporada a un monasterio en busca de Dios. La gente, en cuanto salía del bar, discutía sobre si decía la verdad o mentía. El alcalde pensaba que un hombre puede ser muchas cosas en la vida, aunque los habitantes de Viscos ya conocían su destino desde la infancia. El cura era otra opinión. Él creía que el recién llegado era un hombre perdido, confuso, que intentaba encontrarse a sí mismo. La única cosa que sabían a ciencia cierta era que solo se quedaría 7 días. La dueña del hotel había contado que lo había oído telefonear al aeropuerto de la capital para confirmar un vuelo, curiosamente para África, en lugar de Sudamérica. Después de esta llamada, sacó un fajo de billetes de su bolsillo para pagar todo el alquiler de la habitación y las comidas hechas y por hacer, a pesar de que ella le dijo que confiaba en él. Como el extranjero insistía, la mujer sugirió que utilizara la tarjeta de crédito, como suele hacer la mayoría de los huéspedes. De esa forma tendría dinero para cualquier emergencia que pudiera presentársele durante el resto de su viaje. Quiso decir, quizás en África no te acepten tarjetas de crédito. Pero no hubiera sido muy delicado demostrar que había escuchado su conversación y ni afirmar que hay continentes más avanzados que otros. El extranjero le agradeció su preocupación, pero muy educadamente se negó. Durante las 3 noches siguientes pagó con dinero contante y sonante. Una ronda de bebidas para todos. Era algo que nunca había sucedido en Viscos, de modo que muy pronto se olvidaron de las contradicciones de sus historias y pasaron a ver en él a un amigo generoso, sin prejuicios, dispuesto a tratar a los campesinos como si fueran iguales a los hombres y las mujeres de las grandes ciudades. Durante aquellos días sus discusiones habían cambiado. Cuando él cerraba el bar, algunos de los rezagados daban la razón al alcalde, diciendo que el recién llegado era un hombre experimentado, capaz de entender el valor de una buena amistad. Otros creían que el cura estaba en lo cierto, ya que éste conocía mejor el alma humana y que se trataba de un hombre solitario en busca de nuevos amigos o de una nueva visión de la vida. Fuese como fuese, era una persona agradable y los habitantes de Viscos estaban convencidos de que lo echarían de menos cuando se marchara el lunes siguiente. Además, también era una persona discretísima y todos lo habían notado por un detalle muy importante. Los viajeros, sobre todo cuando llegaban solos, siempre intentaban entablar conversación con Chantal Pruin, la camarera del bar, quizás con la esperanza de un romance efímero o algo así. Pero ese hombre solo se dirigía a ella para pedir bebidas y jamás había dedicado miradas seductoras ni libidinosas a la joven. Durante las 3 noches que siguieron al encuentro en el río, Chantal apenas se pudo dormir. La tormenta que iba y venía sacudía las persianas metálicas, produciendo un ruido pavoroso. Se despertaba a menudo bañada en sudor, a pesar de que tenía la calefacción apagada durante la noche a causa del precio de la electricidad.
La primera noche se encontró en la presencia del bien, entre una pesadilla y la otra que no conseguía recordar. Rezaba y pedía a Dios que le ayudase. En ningún momento se le pasó por la cabeza contar lo que había escuchado y convertirse en la mensajera del pecado y la muerte. En un momento dado consideró que Dios estaba demasiado lejos para oírla y empezó a rezar a su abuela muerta desde hace algún tiempo y que era quien la había criado, ya que su madre murió de parto. Se aferraba con todas sus fuerzas a la idea de que el mal ya había pasado por allí una vez y que se había ido para siempre. A pesar de todos sus problemas personales, Chantal sabía que vivía en un pueblo de hombres y mujeres honestos, cumplidores de sus deberes, personas que caminaban con la cabeza bien alta y eran respetadas en toda la comarca. Pero no siempre había sido así. Durante más de 2 siglos, Viscos había cobijado lo peor del género humano y todos lo aceptaban con naturalidad, diciendo que era causa de la maldición que habían lanzado los celtas cuando fueron derrotados por los romanos. Hasta que el silencio y el coraje de un solo hombre, alguien que no creía en maldiciones sino en bendiciones, había redimido a su pueblo. Chantal oía el ruido que producían las persianas metálicas al golpear los muros y recordaba la voz de su abuela cuando le contaba lo que había sucedido. Hace muchos años, un ermitaño conocido como San Sabino vivía en una cueva de esta comarca. En aquella época, Viscos era un puesto de frontera en donde vivían bandidos prófugos de la justicia, contrabandistas, prostitutas, aventureros en busca de cómplices, asesinos que descansaban entre un crimen y otro. El peor de todos, un árabe llamado Ahab, controlaba el pueblo y sus alrededores y extorsionaba a los agricultores, quienes, a pesar de todo, insistían en vivir de una manera digna. Un día, San Sabino salió de su cueva y se dirigió a la casa de Ahab y le pidió permiso para pasar la noche allí. Ahab se echó a reír. ¿Acaso tú no sabes que soy un asesino? Ya desgollé a algunas personas en mi tierra y que tu vida no tiene ningún valor para mí. Lo sé, respondió San Sabino, pero ya estoy harto de vivir en la cueva. Me gustaría pasar una noche aquí, al menos una. Ahab conocía la fama del santo, que era tan grande como la suya, y eso le incomodaba, porque no le gustaba compartir su gloria con alguien tan frágil. De modo que decidió matarlo aquella misma noche, para demostrar a todos quién era el único y verdadero dueño del territorio. Conversaron durante un rato. Ahab quedó impresionado por las palabras del santo, pero era un hombre desconfiado, ya no creía en el bien y el mal. Indicó un lugar donde San Sabino podía echarse a dormir y empezó a afilar su daga, amenazadoramente. Sabino, después de observarlo durante unos instantes, cerró los ojos y se durmió. Ahab se pasó la noche entera afilando la daga. A la mañana siguiente, cuando San Sabino se despertó, lo encontró a su lado llorando desconsoladamente. «No has tenido miedo de mí, ni me has juzgado. Por primera vez alguien ha pasado la noche a mi lado confiando en que yo podía ser un hombre bueno, capaz de ofrecer refugio a quien lo necesita. Porque tú has creído que podría obrar para bien. He obrado para bien». A partir de entonces, Ahab abandonó su vida delictiva y empezó a transformar la comarca. Fue entonces cuando Viscos dejó de ser un puesto fronterizo plagado de marginales para convertirse en una ciudad próspera entre 2 países. Sí, eso es. Chantal se echó a llorar agradeciéndole a su abuela que le hubiera recordado aquella historia. Su pueblo era bueno. Podía confiar en él. Mientras intentaba dormirse de nuevo, llegó a coquetear con la idea de contarles la proposición del extranjero, solo para ver su cara de espanto al ser expulsado por los habitantes de Visco. Al día siguiente se sorprendió al verlo salir del fondo del restaurante, dirigirse al bar, recepción, tienda de productos típicos y entablar conversación con las personas que se encontraban allí. Igual que cualquier turista, fingiendo interesarse por cosas absolutamente triviales, como la manera de esquilar las ovejas o el método empleado para ahumar la carne. Los habitantes de Viscos creían que el extranjero se sentía fascinado por la vida tan saludable y natural que llevaban, de modo que repetía cada vez más extensamente las mismas historias sobre lo bueno que es vivir lejos de la civilización moderna. A pesar de que
de que a ellos, en lo más fondo de su corazón, les encantaría estar muy lejos de allí, entre coches que contaminan la atmósfera, en barrios donde no se puede caminar con seguridad, simplemente porque las grandes ciudades ejercen una fascinación absoluta sobre la gente del campo. Pero siempre que aparecía un visitante, demostraba con sus palabras, solo con sus palabras, la alegría de vivir en un paraíso perdido, intentando convencerse a sí mismo del milagro que representaba haber nacido allí, olvidando que hasta ese momento ninguno de los huéspedes del hotel había decidido dejarlo todo atrás para instalarse en Viscos. La noche fue bastante animada, excepto cuando el extranjero hizo un comentario que no debía haber hecho. Sus niños están muy bien educados, al contrario de los otros sitios en donde he estado. Nunca los he oído gritar por la mañana. Después de un silencio desagradable, en Viscos no había niños. Alguien se acordó de preguntarle si le había gustado el plato típico que acababa de comer, y la conversación prosiguió a un ritmo normal, girando siempre en torno a las maravillas del campo y a los efectos de la gran ciudad. A medida que pasaba el tiempo, Chantal se iba poniendo más nerviosa, temiendo que le pidiera que contase su encuentro en el bosque. Pero el extranjero ni siquiera la miraba y solo le dirigía la palabra una vez, cuando le pidió, y pagó en billetes, una ronda de bebidas para todos los presentes. Así que los clientes se marcharon y el extranjero subió a su habitación. Ella se quitó el delantal, encendió un cigarrillo del paquete que alguien había olvidado en la mesa y dijo a la dueña del hotel que limpiaría la mañana siguiente, porque estaba exhausta ya que no había dormido bien la noche anterior. La dueña estuvo de acuerdo. Chantal cogió su abrigo y salió al frío aire nocturno. Tenía apenas 2 minutos de camino hasta su casa y mientras dejaba que la lluvia cayera en su rostro, pensaba que tal vez se trataba de una tontería, de una idea macabra que había tenido el extranjero para llamar su atención. Pero entonces recordó el oro. Lo había visto con sus propios ojos. Tal vez no fuera oro, pero estaba demasiado cansada para pensar y tan pronto llegó a su cuarto se quitó la ropa y se metió debajo de las mantas.